Muy buenas a todos, una semana más. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una selección que marcó un antes y después en el fútbol, una selección y una forma de jugar que provocó una revolución absoluta en la manera de entender y de practicar este deporte. Hoy vamos a hablar de la naranja mecánica. Todos hemos oído hablar de la famosa naranja mecánica, de esa selección de los Países Bajos que en 1974 asombró al mundo con un juego espectacular que le llevó a casi ganar la Copa del Mundo de ese año. Para hablar de esta selección tenemos que hablar primero de, digamos, su padre, que no es otro que Rinus Michels. Rinus Michels fue un entrenador holandés que primero consiguió llevar a las cotas más altas al Ajax de Ámsterdam y más tarde al Fútbol Club Barcelona. No hay que olvidar que Rinus Michels es considerado el padre del Fútbol Club Barcelona actual, de toda esta evolución que ha tenido el Fútbol Club Barcelona a lo largo de los años, que le ha hecho definir un estilo de juego más o menos reconocible por todos. Hay muchos que piensan que el padre, el que plantó el germen de toda esa evolución futbolística, fue Rinus Michels en los 70. Este seleccionador llegó en el 74 a la selección holandesa porque la federación de este país le encargó la misión de intentar llevar al combinado Orange un paso más allá, porque hasta entonces había pasado totalmente desapercibido en las grandes citas internacionales y querían que evolucionase. Y por eso contaron con este entrenador que ya había tenido un gran éxito a nivel club, tanto en el Ajax como en el Barcelona. Pero está claro que no solo Rinus Michels iba a conseguir hacer cambiar la forma de ver el fútbol, sino que tenía que ir de la mano de alguien importante en el campo, y ese no es otro que el gran Johan Cruyff. Johan Cruyff ya había sido muy importante con Rinus Michels en el Ajax, más tarde fue a Barcelona con él, y era lógico que en su gran proyecto en la selección de los Países Bajos, Rinus Michels otorgase la capitanía y el rol de líder en el campo a Johan Cruyff, un jugador excepcional, un jugador que es considerado uno de los 4 grandes del fútbol, un jugador totalmente diferente a lo que se había visto hasta ese momento y la máxima definición del fútbol total, porque era un jugador que podía actuar en cualquier parte del campo y podía realizar un montón de funciones diferentes, tanto de creación como de finalización. Con estos dos líderes, Rinus Michels en el banquillo y Johan Cruyff en el campo, se planta la selección holandesa en el Mundial, siendo una mezcla de jugadores del Ajax de Ámsterdam y del Feyenoord. Apenas había jugadores de otros equipos. Y con ese bloque es con el que Rinus Michels empezó a trabajar para darle sentido a todo el juego holandés. La táctica que utilizaba Rinus Michels sobre el papel era la 1-4-3-3, y digo sobre el papel porque una de las principales características que tenía este equipo era la constante movilidad de los jugadores, la constante permuta de posiciones. A lo largo del partido veréis cómo los jugadores parten de una posición pero van continuamente intercambiándose, se ven a centrales incorporándose al ataque, laterales que se van al medio, delanteros que bajan al medio. Era una completa revolución porque hasta ese momento los jugadores, tal como estaban dispuestos en el campo, es como actuaban. Con lo cual esta formación de 1-4-3-3 era solo sobre el papel. Luego, una vez que el árbitro pitaba el inicio, todo se volvía, digamos, loco, una locura controlada, eso sí. El mejor ejemplo de esta forma de fútbol total es la primera jugada de la final contra Alemania. Podemos ver cómo se produce el saque inicial, Johan Cruyff recibe el balón y se queda como último hombre, porque el defensa central se incorpora al ataque. La jugada prosigue y cuando el balón llega de nuevo a Johan Cruyff, él es el último hombre. Y desde el centro del campo arranca, va superando líneas rivales y finalmente le hacen penalti. Esta continua permuta de jugadores de posiciones es lo que desconcentraba al rival, que no sabía muy bien a quién seguir, cómo marcar, si marcar al hombre, si marcar en zona, y lo que provocó que Holanda fuese una selección casi invencible. Si ofensivamente la característica principal era esta continua movilidad, defensivamente también fue revolucionaria y practicaba esa presión increíble que hacían todos los jugadores sobre el balón. Es algo que a día de hoy no se podría hacer porque la regla del fuera de juego era muy diferente anteriormente a como es ahora, pero sorprende mucho ver cómo realizaba Holanda esa presión de todos a atosigar al poseedor del balón, obligándole a quitárselo de encima. Es algo que, por supuesto, en el fútbol de hoy no podríamos ver, pero que en ese fútbol estaba muy trabajado por Holanda y que le dio muchos resultados. Ese Mundial del 74 fue un Mundial perfecto para Holanda. En las 2 primeras fases, hubo 2 fases de grupo, ganó 5 partidos y empató 1, marcó 14 goles y solo encajó 1 y dejó grandes goleadas por el camino a Argentina ganándole 4-0 o a Brasil ganándole 2-0 en un partido perfecto, pero en la final se cruzó con la Alemania de Frank Beckenbauer, que la consiguió ganar por 2-1, pese a que Holanda se adelantó en el marcador con ese gol que hemos visto de penalti en el minuto 1. Pese a esa derrota, realmente ese Mundial del 74 es mucho más recordado Holanda por ese fútbol revolucionario que desarrolló que la propia campeona, que Alemania. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis esta selección de los Países Bajos del 74, esta selección que acuñó el término fútbol total y esta selección que, digamos, ha sido
la madre, por decirlo de alguna manera, de muchas formas de jugar en los años posteriores. Si os gusta esta sección y que vayamos trayendo equipos históricos, dadle a me gusta y sobre todo, muy importante, comentar qué equipos queréis que os traigamos, qué equipos que queréis que expliquemos cómo jugaban. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.